Vi una llama que no consume nada, una llama que no hace humo, que no quema ni madera ni carbón, pero que arde dentro de mí. Estaba escondida en lo profundo del Monte Carmelo, un lugar que nadie se atreve a tocar, donde, dicen, Elías hizo descender fuego del cielo, pero lo que encontré no fue solo una historia, fue real. Sí, hay una llama, literal, viva, y me paré frente a ella. Reaccionó a mi presencia, como si me observara. Cuando pronuncié ciertas palabras, se intensificó. Cuando callé, parecía juzgarme, como si supiera lo que llevaba dentro, como si me hubiera estado esperando durante siglos. Científicos que investigaron en secreto se quedaron en silencio, perturbados, porque esta llama no obedece las leyes de la física. Tiene conciencia, temperatura constante, 777 grados Celsius, el número de la perfección divina, repetido 3 veces. ¿Y si te dijera, Ama, que esta misma llama se esconde en tu interior? Sí, el mismo fuego que se apoderó de Elías, que atravesó los cielos con un carro en llamas, también vive en tu interior, solo que está latente. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Ese escalofrío al oír algo que nadie más entiende? ¿Ese extraño calor en el pecho cuando estás a punto de cambiarlo todo? Ese es el comienzo de la llama. Y ahora entenderás por qué intentaron ocultarla, por qué nunca hablaron públicamente de esta luz. Y lo más importante, cómo despertarla. Soy la prueba viviente de que el fuego celestial aún arde. Y después de que veas lo que yo vi, nada te parecerá real, y tal vez ni siquiera tú. Me llamo Samuel Ben David. Durante 23 años he sido arqueólogo jefe del Instituto de Antigüedades de Israel. He presenciado muchos descubrimientos extraordinarios a lo largo de mi carrera. He participado en la excavación de los rollos, del Mar Muerto. He descubierto sinagogas del siglo I. He encontrado monedas de la época de Jesús. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontré aquella mañana de abril de 2023, en las cuevas secretas del Monte Carmelo. Permítanme retroceder un poco en el tiempo para que puedan entender qué me llevó a esa montaña sagrada. No era solo un arqueólogo en busca de otro descubrimiento, era un hombre destrozado en busca de respuestas que la ciencia no podía proporcionar. Mi hija, Miriam, había muerto de cáncer apenas 6 meses antes, a los 32 años. La misma edad que tenía Jesús cuando fue crucificado. La misma edad que tenía el profeta Ezequiel cuando tuvo sus primeras visiones. Había algo cruelmente simbólico en esa edad que me atormentaba día y noche. Miriam no era solo mi hija, era mi mejor amiga, mi confidente, la luz de mis ojos. Arqueóloga como yo, había dedicado su vida a desentrañar los misterios del pasado. Juntas, soñábamos con hacer el descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de la historia bíblica. A menudo decía: Padre, algún día encontraremos algo que demostrará que los milagros de la Biblia no eran metáforas. Eran tecnología espiritual que hemos perdido. Cuando le diagnosticaron cáncer, mantuvo una fe inquebrantable. Padre, me dijo en el hospital, si Elías pudo resucitar a los muertos, si Jesús sanó a los leprosos, entonces esta enfermedad no es el fin, es solo una prueba. Pero a medida que pasaban los meses y su cuerpo se marchitaba, mi fe comenzó a desmoronarse como un pergamino antiguo expuesto al sol. ¿Dónde estaba el Dios de Elías? ¿Dónde estaba el fuego del cielo cuando mi hija se consumía en una cama de hospital? ¿Dónde estaba el poder que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta cuando yo rogaba por la vida de Miriam? Oré, ayuné, clamé, pero los cielos permanecieron en silencio, bronce, impenetrables. El día de su muerte, Miriam me llamó.
Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras penetraron mi alma como fuego. Padre, prométeme una cosa. Sigue buscando, no el pasado sino el poder. Elijah dejó algo. Sé que lo hizo. Soñé con una cueva en el Carmelo. Te vi entrar. Te vi encontrando fuego. Prométeme que buscarás. Se lo prometí, y ella se fue sonriendo como si supiera algo que yo no. 3 meses después de su funeral, comencé a tener sueños. Siempre eran los mismos. Estaba en el Monte Carmelo. El sol salía en el horizonte y una voz me llamaba desde lo profundo de la montaña. La voz no hablaba en hebreo moderno, sino en hebreo arcaico, la lengua de los profetas. Y siempre decía lo mismo: Ben Adam Benesh, hijo del hombre, hijo del fuego. Fue entonces cuando organicé la expedición. Oficialmente, buscábamos rastros de la antigua comunidad de profetas que habitaron estas montañas en tiempos de 1900 y Elías. Era mi último año antes de jubilarme. Mis colegas pensaban que estaba obsesionado con el dolor. Quizás tenían razón, pero tenía una promesa que cumplir. Lo que no le conté a nadie fue sobre el mapa. Entre las pertenencias de Miriam encontré sus últimas notas. Había estado estudiando textos cabalísticos poco conocidos, comparándolos con inscripciones antiguas halladas en monasterios carmelitas. Y había llegado a una conclusión sorprendente. Existía una entrada secreta a cuevas inexploradas en el Carmelo. Una entrada que solo se revelaba bajo ciertas condiciones. Entonces encontramos la entrada, oculta durante 3000 años, protegida por una ingeniosa construcción que solo se revelaba cuando la luz del sol la iluminaba en un ángulo específico en un día específico del año. El día que marcó el comienzo de la estación seca en Israel. El mismo día que Elías declaró la sequía sobre la tierra. El mismo día que Miriam había nacido 32 años antes. Las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. O tal vez no lo eran en absoluto. Lo que descubrimos en esa cueva no solo cambió mi vida, cambió mi comprensión de quién era Elías y, aún más importante, de lo que realmente hizo y de lo que cada uno de nosotros puede hacer. Pero déjame advertirte, el conocimiento tiene un precio. Una vez que sabes, ya no puedes ignorarlo. Una vez que el fuego se enciende, necesita combustible. Y el combustible es tu propia vida, tus propias decisiones, tu propia transformación. ¿Estás listo para esto? Lo primero que notamos fue la temperatura. Mientras que el termómetro exterior marcaba 35 grados Celsius, dentro de la cueva el aire era inexplicablemente cálido. No era un calor natural. Era como estar junto a un fuego invisible. Mis instrumentos no detectaban ninguna fuente de calor, pero todos lo sentíamos. Era un calor que parecía provenir de dentro, como si nuestras células vibraran a una frecuencia más alta. Mi equipo estaba formado por 5 personas, además de mí. El doctor David Cohen, experto en lingüística antigua. La doctora Sarah Levy, física cuántica que se interesó por la arqueología tras experimentos inexplicables en el laboratorio. Mohamed al-Rashid, nuestro guía beduino, que conocía cada piedra del Carmelo. Rebecca Stern, fotógrafa y documentalista. Y Jonas Petrovsky, nuestro experto en seguridad, un exmilitar que se había convertido en un místico tras una experiencia cercana a la muerte en el campo de batalla. Cada uno de nosotros sintió algo diferente al entrar en la cueva. David dijo que oía susurros en idiomas que no reconocía. Sara detectó fluctuaciones electromagnéticas incomprensibles. Mohamed se arrodilló y comenzó a rezar, diciendo que sentía la presencia de algo sagrado. Rebecca informó que sus cámaras captaban anomalías de luz invisibles a simple vista. Y Jonas, el escéptico del grupo, admitió sentir una paz que no experimentaba desde antes de la guerra.
Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en hebreo arcaico, más antiguas que cualquier texto que hubiera estudiado. Pero había algo extraño en estas inscripciones. Parecían cambiar con diferentes condiciones de luz. Lo que desde un ángulo parecía una palabra, desde otro parecía algo completamente distinto. Era como si el texto fuera multidimensional. David trabajó fervientemente para traducir. Samuel me dijo después de horas de estudio, esto no es solo hebreo antiguo, es una forma de hebreo que en teoría no debería existir. Tiene elementos que parecen prebabélicos, como si fuera el idioma original antes de la confusión de las lenguas. Es más, las palabras están ordenadas según patrones matemáticos. Cada frase tiene un valor numérico que corresponde a constantes universales. Es como si fuera un código cuántico escrito hace 3000 años. Una de las inscripciones decía: aquí reside el secreto del fuego que no consume. Quien comprende, caminará entre las llamas y no se quemará. Quien duda será consumido por sus propias limitaciones. Pero fue al llegar a la segunda cámara cuando la situación se volvió realmente extraordinaria. El pasaje era estrecho, casi como un canal de parto. Tuvimos que arrastrarnos varios metros en total oscuridad. Y entonces emergimos en un espacio que desafiaba la lógica. La cámara era increíblemente grande. Nuestras linternas no alcanzaban el techo ni las paredes distantes. Era como si hubiéramos entrado en otra dimensión. Y en el centro, flotando en el aire sin soporte visible, había un orbe de luz pulsante. No era un fuego común, era algo que parecía vivo, consciente, observándonos. Sara empezó a tomar lecturas inmediatamente. «Es imposible», murmuró. «La energía que emite esta esfera es mayor que la de un reactor nuclear, pero no hay radiación, no hay calor excesivo. Es como si fuera energía pura en un estado que nuestra física no reconoce». Fue Mahoma quien primero se acercó a la esfera. «Que Alá me perdone», dijo, «pero sé lo que es esto. Mi abuelo me contaba historias. Los beduinos siempre han sabido que esta montaña tiene algo especial. La llamamos Nar al-Hayat, el fuego de la vida. Dicen que Elías no trajo fuego del cielo. Despertó el fuego que ya estaba aquí, esperando desde la creación del mundo. Pero fue en la cámara principal donde hicimos el descubrimiento que sacudiría los cimientos de todo lo que sabíamos sobre Elías. Allí, grabado en una placa de bronce que desafiaba toda datación conocida, estaba lo que llamamos los protocolos de Elías. 7 principios místicos que revelaban cómo el profeta accedía al poder divino, cómo dominaba los elementos, cómo trascendió las limitaciones humanas. La tablilla en sí era una maravilla. Análisis posteriores demostrarían que el bronce contenía elementos que no se encuentran de forma natural en la Tierra, isótopos que solo pudieron formarse en las condiciones propias del núcleo de las estrellas en explosión. ¿Cómo pudo forjarse algo así hace 3000 años? Sigue siendo un misterio. El primer principio hablaba de algo llamado la frecuencia del fuego sagrado. Según el texto, Elías había descubierto que existe una vibración específica, una frecuencia espiritual, que al alcanzarla permite al ser humano convertirse en un canal directo para el poder creativo del universo. Era como sintonizar una emisora de radio cósmica, pero en lugar de ondas electromagnéticas, eran ondas de conciencia pura. El texto proporcionaba instrucciones detalladas, respiraciones específicas que debían tomarse en secuencias matemáticas precisas, posturas corporales que alineaban los centros energéticos del cuerpo con los campos magnéticos terrestres, vocalizaciones a frecuencias que resonaban con la vibración fundamental del universo, lo que los físicos modernos llaman la frecuencia de Planck. El segundo principio era aún más intrigante.
hablaba del ayuno de los sentidos. No se trataba solo de abstinencia de alimentos, era un proceso sistemático de silenciar cada uno de los sentidos físicos para despertar lo que el texto llamaba los sentidos espirituales. Elías habría pasado 40 días en este estado antes de su encuentro con Dios en el monte Horeb, y fue este proceso el que lo preparó para escuchar la voz apacible y delicada que cambiaría su ministerio para siempre. Las instrucciones eran precisas e inquietantes. Primero, el practicante debía pasar 7 días en total oscuridad para despertar la visión interior. Luego, 7 días en absoluto silencio para activar la audición espiritual. A esto le seguían periodos de privación sistemática de cada sentido, siempre en ciclos de 7. El texto advertía que este proceso podía conducir a la locura si no se seguía exactamente como se prescribía. El tercer principio me dejó sin aliento: la alquimia del sufrimiento. El texto sugería que Elías había comprendido algo que la humanidad ha olvidado, que el dolor y el sufrimiento, cuando se canalizan adecuadamente, pueden transmutarse en puro poder espiritual. Cada lágrima derramada, cada pérdida sufrida, cada momento de desesperación contiene en sí la semilla de una transformación divina. Fue al leer esas palabras que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Por primera vez desde la muerte de Miriam, lloré. No de tristeza, sino de comprensión. Mi dolor no era un castigo, era un portal, era el combustible que me había traído hasta aquí. Era la llave que desvelaría los misterios que Miriam había soñado encontrar. El texto describía técnicas específicas para la digestión energética del duelo, cómo visualizar el duelo como fuego negro y transformarlo en luz dorada, cómo usar mantras específicos para transmutar la energía emocional en poder espiritual, cómo canalizar el poder del duelo hacia la capacidad de sanación. Era alquimia en el sentido más literal, transformar el plomo del duelo en el oro de la iluminación. El cuarto principio hablaba de la geometría sagrada de la oración. Elías había descubierto que existen patrones matemáticos específicos, proporciones divinas, que al incorporarse a la oración amplifican su poder exponencialmente. Por eso sus oraciones eran tan poderosas. No solo oraba, construía estructuras energéticas con sus palabras, siguiendo las mismas proporciones que rigen la creación del universo. El texto reveló que cada palabra hebrea no solo tiene un significado, sino también una forma geométrica en el espacio espiritual. Cuando las palabras se ordenan según proporciones específicas, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, los sólidos platónicos, crean patrones de resonancia que literalmente pueden reorganizar la realidad. Había diagramas complejos que mostraban cómo estructurar oraciones con diferentes propósitos. Una estructura para la sanación, otra para la protección, otra para la manifestación, y la más poderosa de todas, la estructura para la resurrección. Fue como descubrir las ecuaciones matemáticas de Dios. El quinto principio fue revolucionario, la ciencia de la resurrección. El texto detallaba el proceso exacto que Elías usó para resucitar al hijo de la viuda. No se trataba solo de fe, era una técnica precisa de transferencia de energía vital. Elías había aprendido a dar su propia fuerza vital, su propia chispa divina, para reanimar un cadáver. Por eso se acostó sobre el niño 3 veces. Cada vez representaba una transferencia de 1/3 de su energía vital. Pero había más. El texto explicaba que la muerte no es el fin de la energía vital, sino su dispersión. Durante un tiempo, después de la muerte física, el texto sugería hasta 3 días, la energía vital permanece cerca del cuerpo,
como una nube invisible. Alguien entrenado en los protocolos podía recolectar esta energía y redirigirla de vuelta al cuerpo, revirtiendo eficazmente la muerte. Las implicaciones eran asombrosas. Si esto fuera cierto, significaría que la resurrección no era un milagro sobrenatural, sino una tecnología espiritual que podía aprenderse y aplicarse. Jonás, nuestro exsoldado, estaba particularmente conmocionado. ¿Sabes a cuántos de mis compañeros he visto morir?, dijo con lágrimas en los ojos. Si hubiera sabido esto. El sexto principio me asombró. La túnica de la transfiguración. La famosa túnica de Elías no era solo una prenda de vestir. Era un objeto imbuido de frecuencias espirituales específicas. Funcionaba como un amplificador del poder espiritual. Lo más impresionante es que el texto proporcionaba instrucciones detalladas sobre cómo crear una túnica similar, cómo imbuir un objeto físico con energía espiritual permanente. El proceso era complejo y requería materiales específicos. La tela debía ser de lino puro, cultivado en tierra consagrada. Debía tejerse durante la noche, bajo la luz de la luna llena, mientras se cantaban mantras específicos. Luego, la túnica debía bañarse en aceites sagrados preparados según fórmulas precisas. Y finalmente, debía cargarse mediante un proceso de meditación y oración que duraba 40 días y 40 noches. Rebeca documentaba todo frenéticamente. «Esto es increíble», dijo. «Es como si Elías hubiera dejado un manual técnico para crear artefactos de poder. Es tecnología, pero es tecnología espiritual». Pero fue el séptimo y último principio el que lo cambió todo. La Merkabá de fuego, el carro de fuego que llevó a Elías al cielo, no vino de afuera. Se manifestó desde adentro. Elías había alcanzado un nivel tan alto de vibración espiritual que su propio cuerpo se transformó en luz. No murió, ascendió. Y el texto sugería que este no era el privilegio exclusivo de Elías. Era el destino potencial de todo ser humano que dominara los 7 principios. El texto describía el proceso con asombroso detalle técnico. Hablaba de la aceleración progresiva de la vibración celular. Explicaba cómo el ADN humano contiene códigos latentes que, al activarse, permiten al cuerpo físico trascender sus limitaciones materiales. Explicaba cómo la conciencia puede literalmente reorganizar la materia a niveles subatómicos. Sara estaba en éxtasis científico. «Esto concuerda con las teorías más avanzadas de la física cuántica», exclamó. «La idea de que la conciencia puede colapsar la función de onda, que la observación crea la realidad». Elías ya estaba aplicando la física cuántica hace 3000 años, pero había algo más en las profundidades de la cueva. Un pasadizo que se adentraba aún más en la montaña. Y fue allí donde encontramos la prueba definitiva de que no se trataba de simples leyendas ni textos simbólicos. Cuando presenté nuestros hallazgos al Dr. Abraham Goldstein, director del Departamento de Estudios Místicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, su reacción fue de absoluta incredulidad, seguida de profunda consternación. Convoqué una reunión secreta con los principales expertos mundiales en tradiciones esotéricas. Lo que siguió fueron 3 días de intenso debate que cambiarían para siempre nuestra comprensión del misticismo antiguo. «Samuel», me dijo el Dr. Goldstein en privado tras examinar la evidencia, «lo que has encontrado no solo confirma textos cabalísticos que se han considerado alegóricos durante siglos, va más allá. Mucho más allá. Hay manuscritos en nuestra colección secreta, documentos que nunca se han hecho públicos, que hablan de los protocolos primordiales. Siempre pensé que eran metáforas. Ahora veo que eran manuales técnicos disfrazados de misticismo». Me llevó a los archivos subterráneos de la universidad,
un lugar que poca gente conoce. Allí, en bóvedas climatizadas, se encontraban manuscritos que databan del período del Segundo Templo. «Mira esto», dijo abriendo un códice amarillento. Este texto fue escrito por un discípulo directo de Elías. Habla de una escuela de profetas que Elías estableció en el Carmelo. No era una escuela en el sentido convencional. Era un centro de entrenamiento para lo que él llamaba guerreros del fuego. El manuscrito detallaba un programa de entrenamiento de 7 años, cada año dedicado a dominar uno de los principios. Los estudiantes eran sometidos a pruebas extremas, ayunos prolongados, aislamiento en cuevas y exposición a peligros mortales para activar poderes latentes. Muchos no sobrevivían al entrenamiento, pero quienes completaban los 7 años emergían transformados. Literalmente, los testigos describían cómo sus cuerpos emitían luz, cómo podían estar en 2 lugares a la vez y cómo sanaban con un simple toque. El rabino Yitzhak ben Shlomo, guardián de los manuscritos secretos de la sinagoga más antigua de Safed, fue aún más revelador cuando lo visité en su antigua biblioteca. Existe una tradición oral, transmitida solo entre los grandes cabalistas, que habla de los protocolos perdidos de los profetas. Se dice que cada gran profeta dejó instrucciones codificadas sobre cómo acceder a sus dones específicos. Se decía que el de Moisés estaba en el Sinaí, el de Isaías en algún lugar bajo el templo, y el de Elías siempre supimos que estaba en el Carmelo. Has encontrado lo que generaciones de místicos han buscado. El rabino me mostró entonces algo extraordinario, un mapa dibujado en piel de oveja que data del siglo XII. Este mapa fue creado por Isaac el Ciego, el padre de la cábala moderna. Tuvo una visión en la que Elías le mostró la ubicación de 7 portales de fuego alrededor del mundo. El Carmelo es solo uno de ellos. Los demás están en el Sinaí, en el monte Ararat, en el Himalaya, en los Andes, en el monte Shasta en California, y un 7º lugar que el mapa simplemente muestra como el corazón de la tierra. Cada portal, continuó el rabino, contiene una parte del conocimiento total. Lo que han encontrado en el Carmelo son los principios básicos, pero hay niveles más profundos. Técnicas que permiten no solo la transformación individual, sino también la colectiva. Elías estaba preparando a la humanidad para algo que aún está por venir. Pero la confirmación más impactante provino de una fuente completamente inesperada. El padre Elijah Thompson, un monje carmelita que vivió durante 60 años en un monasterio del Monte Carmelo, se puso en contacto con nosotros después de que la noticia de nuestro descubrimiento se filtrara en círculos religiosos cerrados. Lo que reveló lo cambiaría todo. Nuestra orden ha guardado secretos durante 800 años, comenzó, con sus penetrantes ojos azules fijos en los míos, secretos que juramos proteger con nuestras vidas. Pero los signos de los tiempos indican que la era del secreto ha pasado. San Simón Stock, nuestro fundador, tuvo una visión en 1251. En esta visión, el propio Elías se le apareció y le reveló que había dejado 7 llaves de fuego escondidas en la montaña sagrada. Dijo que llegaría el día en que estas llaves serían reveladas al mundo, cuando la humanidad estuviera lista, cuando la necesidad fuera mayor. Nosotros, los carmelitas, somos los guardianes de este secreto, y ahora has encontrado las llaves. El padre Thompson nos condujo entonces por pasadizos secretos del monasterio, cuya existencia desconocía por completo. Descendimos por escaleras de caracol que parecían penetrar en las entrañas de la montaña. Finalmente, llegamos a una biblioteca subterránea que me dejó sin aliento. Miles de manuscritos se alineaban en estantes de piedra. El aire olía a incienso y a pergamino antiguo. Esta es la verdadera biblioteca carmelita, dijo.
La biblioteca pública del piso de arriba es solo una fachada. Aquí se encuentran los verdaderos tesoros, relatos de monjes que a lo largo de los siglos han podido acceder a parte del poder de Elías. Documentación de milagros que la Iglesia nunca ha reconocido oficialmente. Y lo más importante, instrucciones, dejadas por quienes progresaron en los protocolos. Me mostró un manuscrito del siglo XIV. El autor era un monje llamado Hermano Johannes. Este hombre, explicó el padre Thompson, domina los 3 primeros principios. Mira lo que escribió. El texto era inquietante. Johannes describió cómo, tras meses de practicar la frecuencia del fuego sagrado, comenzó a tener visiones del futuro. Previó la peste negra con décadas de antelación y salvó su monasterio trasladándolo a las montañas. Tras dominar el ayuno de los sentidos, desarrolló la capacidad de bilocarse, estar en 2 lugares a la vez. Se le registra celebrando misa en el monasterio y atendiendo a los enfermos en un pueblo a kilómetros de distancia. Pero fue cuando dominó la alquimia del sufrimiento que las cosas se volvieron verdaderamente extraordinarias. Johannes había perdido a toda su familia en una guerra. El dolor casi lo volvió loco. Pero usando las técnicas de Elías, transformó este sufrimiento en poder sanador. Llegó a ser conocido como el monje que sana con lágrimas. Literalmente, sus lágrimas, al tocar a los enfermos, los curaban al instante. Pero miren esto, continuó el padre Thompson abriendo otro manuscrito. Este es del siglo XVI, de Sor Teresa de Ávila. Sí, la famosa mística. Lo que poca gente sabe es que tuvo acceso parcial a los protocolos de Elías. El manuscrito, escrito con la delicada caligrafía de Teresa, describía sus experiencias con el 4º principio, la geometría sagrada de la oración. Había descubierto por su cuenta algunas de las estructuras de oración que Elías utilizaba. Por eso sus oraciones eran tan poderosas, capaces de producir éxtasis místicos y levitación. Se dice que flotaba a metros del suelo durante sus oraciones, un fenómeno presenciado por decenas de personas. El doctor Rajesh Patel, físico cuántico del Instituto Tecnológico de Bombay y estudioso de las antiguas tradiciones védicas, ofreció una perspectiva global aún más amplia cuando lo consulté por videoconferencia. Lo que ha descubierto sobre Elías guarda sorprendentes paralelismos, no solo con los siddhis descritos en los Yoga Sutras de Patanjali, sino también con las tradiciones esotéricas de todo el mundo. Los taoístas chinos hablan de 8 inmortales que dominan técnicas similares. Los chamanes del Perú conocen procesos similares. Es como si existiera un conocimiento universal fragmentado y distribuido entre diferentes culturas. El doctor Patel compartió datos sorprendentes de su propia investigación. Utilizando tecnología avanzada de imágenes cerebrales, estudiamos a maestros yogis que demuestran habilidades similares a las descritas en los protocolos de Elías. Descubrimos que sus cerebros operan a frecuencias que normalmente solo vemos en el sueño profundo o en experiencias cercanas a la muerte. Pero mantienen estas frecuencias mientras están plenamente conscientes. Es literalmente un estado de conciencia diferente que la ciencia apenas comienza a comprender. Pero quizás la revelación más impactante provino del Dr. Michael Sterling, excientífico de la NASA que ahora dirige un instituto privado que investiga fenómenos anómalos. Viajó en secreto a Israel en cuanto se enteró de nuestros hallazgos. Lo que voy a compartir con ustedes es información clasificada, dijo después de hacerme firmar varios acuerdos de confidencialidad. Pero creo que es importante que lo sepan. Durante las misiones Apolo, los astronautas reportaron fenómenos
extraños que nunca se han divulgado públicamente, visiones, experiencias místicas, sensaciones de presencia. Al analizar los datos, descubrimos que estos fenómenos ocurrían cuando los astronautas atravesaban ciertas regiones del espacio donde el campo magnético terrestre interactúa con la radiación solar de maneras específicas. Hizo una pausa, debatiendo claramente cuánto revelar. Lo que hemos descubierto es que estas interacciones crean lo que llamamos ventanas de conciencia expandida. Son condiciones donde la barrera entre lo físico y lo no físico se difumina. A partir de Minucci, sus datos sobre Elijah, creo que ha descubierto cómo crear estas condiciones artificialmente. Cómo acceder a estos estados sin salir de la Tierra. La doctora Elisabeth Roth, neurocientífica alemana especializada en estados alterados de conciencia, añadió otra pieza al rompecabezas durante nuestra conferencia en Berlín. Estudiamos los cerebros de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Encontramos cambios permanentes en sus estructuras cerebrales, nuevas conexiones neuronales, activación de áreas normalmente latentes. Es como si la proximidad de la muerte liberara potenciales latentes. Los protocolos de Elias parecen simular este desbloqueo sin necesidad de trauma físico. Pero fue el testimonio del jeque Ahmad al-Ashari, custodio de los manuscritos sufíes en el Cairo, lo que lo juntó todo. En el Islam esotérico, conocemos a Elías como Al-Hidr, el verde, el inmortal que guía a los buscadores espirituales. Nuestros textos dicen que no murió, sino que alcanzó el Maqam al-Hayat, la estación de la vida eterna. Es más, dejó un camino para que otros lo siguieran. Pero este camino se dividió entre diferentes tradiciones para evitar que cayera en malas manos. El jeque me mostró entonces un manuscrito del siglo IX que me dejó sin aliento. Era un mapa, no geográfico, sino espiritual. Mostraba cómo las diferentes tradiciones místicas del mundo albergaban fragmentos del conocimiento total de Elías. Los cabalistas tenían una parte, los sufíes otra, los yogis otra, los taoístas otra, los chamanes otra, y así sucesivamente. Pero ahora, dijo el jeque con un brillo profético en la mirada, las piezas se están uniendo, no por casualidad, por designio divino. La humanidad se encuentra en una encrucijada evolutiva. Las antiguas barreras entre las tradiciones se están derrumbando. El conocimiento fragmentado se está reuniendo. Y tú, amigo mío, has encontrado la pieza central, el protocolo maestro que une a todos los demás. Pero había algo más en la cueva, algo que no hemos revelado al público. Algo que aún me atormenta y que cambió radicalmente nuestra comprensión no solo del pasado, sino también del presente y el futuro. En la cámara más profunda, accesible solo por un pasaje que requería un conocimiento específico de los protocolos para abrirse, encontramos evidencia de que Elijah no estaba solo. Y lo que es más inquietante, que en realidad nunca se fue. El pasaje en sí mismo fue una prueba. Había 7 puertas de piedra, cada una con una inscripción críptica. Solo pudimos atravesarlas porque por pura intuición, o quizás guiados por fuerzas invisibles, cada miembro del equipo pronunció una de las frases clave de los protocolos. Las puertas se abrieron en secuencia, revelando una escalera de caracol que descendía a las profundidades de la montaña. Lo que encontramos al final de este descenso desafía toda descripción racional. Era una cámara perfectamente circular, con las paredes cubiertas de cristales que emitían una luz suave y pulsante. En el centro se encontraba lo que solo puedo describir como un campo de estasis temporal.
En su interior, conservados en perfecto estado, se encontraban objetos que no deberían existir. Primero, encontramos pergaminos escritos en un idioma que David no pudo identificar de inmediato. No era hebreo, arameo ni ningún otro idioma conocido, pero tenía algo familiar, como si fuera la matriz de la que se derivaron todas las lenguas semíticas. Los pergaminos contenían lo que parecían ser instrucciones técnicas detalladas, diagramas de dispositivos incomprensibles y mapas de lugares de todo el mundo marcados con símbolos místicos. Pero fue el segundo hallazgo lo que nos dejó sin palabras. Eran lo que solo puedo llamar grabaciones holográficas. Cristales especialmente preparados que al tocarlos proyectaban imágenes tridimensionales en el aire. Vimos a Elijah, no una representación artística, sino al hombre real, vivo, enseñando. Y no estaba solo. Había otros con él. Docenas, quizás cientos, todos con túnicas similares, todos emanando la misma aura de poder contenido. Las grabaciones mostraban lo que parecía ser una ceremonia de iniciación. Vimos a candidatos sometiéndose a pruebas que desafiaban las leyes de la física, caminando sobre el fuego sin quemarse, levitando, materializando objetos de la nada. Y al final, la transformación. Sus cuerpos literalmente disolviéndose en luz antes de reconstituirse en una forma que parecía más energía que materia. Se hacían constantes referencias a la hermandad del fuego eterno, un grupo secreto de iniciados que habían recibido las enseñanzas completas directamente de Elías antes de su ascensión. Pero lo más impactante era la sugerencia de que esta hermandad no era una reliquia del pasado. Era una organización activa que operaba en la sombra durante milenios, custodiando no solo el conocimiento, sino también preparándolo. Encontramos mapas detallados, coordenadas precisas, referencias a otros lugares sagrados donde se ocultaban lo que el texto denominaba las herramientas de fuego. Objetos de poder que Elías habría usado y que ampliarían drásticamente la capacidad de cualquiera para acceder a los 7 principios. Una de estas herramientas sería la túnica de Elías. No una reliquia simbólica ni una recreación, sino la túnica original, preservada por medios incomprensibles. Los textos sugerían que la túnica no solo era un amplificador de poder, sino que contenía en sus fibras la esencia misma de Elías. Quien la vistiera no solo recibiría poder, sino que accedería a los recuerdos y el conocimiento del propio profeta. Otra herramienta mencionada era aún más intrigante. El cáliz de 1900, las aguas reversibles. Supuestamente, un recipiente hecho de un material sobrenatural que Elías usó para recolectar agua que fluyó milagrosamente sobre el Monte Carmelo durante la sequía. No se trataba de agua común, había sido revertida a nivel molecular, lo que le otorgaba propiedades regenerativas imposibles. Podía curar cualquier enfermedad, podía revertir el envejecimiento. Incluso, según los textos, podía resucitar a los muertos si se administraba dentro de un cierto periodo de tiempo después de la muerte. Pero la herramienta más poderosa de todas sería la piedra del fuego celestial, un cristal que, según se dice, cayó del cielo durante la manifestación de Elías en el Monte Carmelo, cuando invocó fuego celestial para consumir el sacrificio. Este cristal no era un meteorito cualquiera. Se le describió como fuego divino solidificado, que contenía en su interior la esencia misma del poder creativo. Quien aprendiera a activarlo podría literalmente controlar las fuerzas fundamentales del universo. El problema era que la ubicación exacta de estas herramientas estaba codificada en un lenguaje que aún no podemos descifrar por completo. Era como un código cuántico, cuyo significado cambiaba según el estado de conciencia del lector. Cuanto más se avanzaba en los protocolos,
más se revelaba el código. Era a la vez un mapa y una prueba. Pero había algo aún más inquietante en los registros. Referencias a algo llamado la Gran Convergencia. Un evento futuro en el que las estrellas se alinearían como en los tiempos de Elías, y el fuego del cielo regresaría a la tierra. Los textos sugerían que no se trataría de un evento fortuito, sino de algo meticulosamente preparado por la hermandad a lo largo de los siglos. Encontramos listas, nombres de personas a lo largo de la historia que supuestamente fueron iniciadas en secreto en los protocolos. Algunas eran figuras históricas reconocidas, místicos, científicos, artistas que demostraron habilidades extraordinarias. Otras eran completos desconocidos que operaban en la sombra allanando el camino. Y entonces, al final de la lista, algo que me dejó paralizada: fechas futuras, nombres de personas que aún no habían nacido, eventos que aún no habían sucedido, como si quien la hubiera compilado pudiera ver a través del tiempo. Y allí, en una fecha cercana a la nuestra, vi algo que me hizo cuestionarlo todo: mi propio nombre. Y junto a él, una sola palabra: catalizador. Rebeca lo estaba filmando todo. Pero al revisar las imágenes más tarde, descubrimos algo inquietante. En ciertos momentos, aparecían figuras al fondo que no estaban cuando las filmamos. Figuras vestidas con túnicas observándonos, como si el simple hecho de descubrir estos secretos hubiera atraído la atención de algo o de alguien. Jonas, nuestro experto en seguridad, se inquietaba cada vez más a medida que explorábamos. «Nos vigilan», insistió. «No sé quién, ni qué, pero mi experiencia militar me dice que no estamos solos». Y entonces, en la última cámara que exploramos, sus sospechas se confirmaron drásticamente. En los meses posteriores al descubrimiento, algo extraordinario comenzó a suceder no solo en mí, sino en todo el equipo. Cada uno, impulsado por diferentes motivos personales, comenzó a experimentar con protocolos. Descubrimos que los beneficios superaban con creces lo imaginado. No se trataba solo de cambios psicológicos o espirituales, eran transformaciones fundamentales en todos los niveles de nuestro ser. Comencé con el primer principio: la frecuencia del fuego sagrado. El texto describía técnicas específicas que inicialmente parecían sencillas: respiración rítmica, posturas específicas, vocalizaciones a frecuencias precisas. Pero la simplicidad era engañosa. Cada elemento debía ejecutarse con precisión matemática. Un pequeño error en el ritmo respiratorio y nada sucedía. Una postura ligeramente desalineada y la energía se dispersaba. Durante las 2 primeras semanas solo experimenté frustración. Me dolía el cuerpo por las posturas. Mi mente divagaba durante las meditaciones. Estaba a punto de rendirme cuando recordé las últimas palabras de Miriam: «Sigue buscando, Padre. El fuego responde a la persistencia». Fue en la 3ª semana que comenzó el cambio. Al principio, fueron sensaciones sutiles: un hormigueo en la base de la columna, calor en las palmas de las manos, visión periférica más nítida. Pero en la mañana del 21º día, mientras practicaba al amanecer en la terraza de mi apartamento en Jerusalén, sucedió. Sentí como si cada célula de mi cuerpo vibrara al unísono. Era como si me hubiera convertido en un diapasón humano, resonando a una frecuencia que siempre había existido, pero que nunca había percibido. La sensación era a la vez aterradora y extática. Por un instante, la frontera entre mi cuerpo y el aire que me rodeaba pareció disolverse. Era yo, pero también lo era todo. Y entonces, por un instante breve pero eterno, lo vi. Vi a Miriam. No como un recuerdo ni una alucinación, sino presente, real, radiante.
Estaba de pie ante mí, sonriendo, envuelta en una luz que no provenía de ninguna fuente externa. «Padre», dijo, y su voz resonó no en mis oídos, sino directamente en mi conciencia. «Lo has encontrado. El fuego no destruye, transforma. No me he ido, he ascendido, y tú también puedes ascender, incluso en Mensimpan, cuerpo físico». Continúa. «Los protocolos son reales, más reales de lo que imaginas». Entonces me tocó la frente y sentí una oleada de conocimiento, recuerdos que no eran míos, comprensiones que trascendían las palabras. Vi destellos de civilizaciones antiguas que dominaban estos principios. Vi el futuro potencial de la humanidad. Vi el papel que cada uno de nosotros debía desempeñar en el gran despertar venidero. Cuando la visión terminó, estaba tirada en el suelo, llorando desconsoladamente. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de comprensión, de una alegría indescriptible. El dolor de perder a Miriam no había desaparecido, pero se había transformado. Ahora era el combustible para mi camino, ya no un peso que me agobiaba. A partir de ese día, las sincronicidades comenzaron a multiplicarse de forma impresionante. Libros que necesitaba leer aparecían misteriosamente en mi escritorio. Personas con exactamente el conocimiento que necesitaba se cruzaban en mi camino por casualidad. Sueños vívidos me mostraban los siguientes pasos en mi práctica. Era como si el universo entero se hubiera convertido en mi maestro. El segundo principio, el ayuno de los sentidos, aportó perspectivas aún más profundas. Sara, nuestra física, fue la más dedicada a este protocolo. Su motivación era científica. Quería comprender los mecanismos que subyacen a los fenómenos. Lo que descubrió la transformó de escéptica a una practicante devota. «Samuel», me dijo después de su primer ciclo de 7 días de oscuridad. «Total, es como si hubiera vivido toda mi vida mirando el mundo a través de un cristal sucio. Ahora el cristal se ha limpiado. No, más que eso, el cristal se ha quitado. Puedo percibir campos de energía que siempre han estado ahí, pero que nuestros sentidos normales filtran. Puedo ver literalmente la interconexión cuántica entre todas las cosas». Empezó a demostrar habilidades que desafiaban su propia formación científica. Podía predecir con una precisión asombrosa cuándo sonaría su teléfono y quién llamaría. Podía percibir las emociones de las personas incluso antes de que entraran en la habitación. En un experimento controlado que realizamos, pudo describir con detalle el contenido de sobres sellados. Pero fue David, nuestro lingüista, quien hizo el descubrimiento más sorprendente con el segundo principio. Tras completar un ayuno auditivo de 7 días, desarrolló la capacidad de comprender idiomas que nunca antes había estudiado. No a la perfección, pero sí lo suficiente como para captar el significado general. Es como si, y explicó, pudiera oír la intención detrás de las palabras, no solo los sonidos, como si existiera un lenguaje universal subyacente a todos los idiomas humanos. El tercer principio, la alquimia del sufrimiento, fue el más desafiante y transformador para todos nosotros. Mohamed, nuestro guía beduino, tenía sus propias heridas profundas. Años antes había perdido a toda su familia en un atentado terrorista. El dolor lo había vuelto retraído, amargado y distante. Pero cuando comenzó a practicar las técnicas de transmutación, ocurrió algo milagroso. Es como tomar veneno y convertirlo en medicina, me dijo con lágrimas en los ojos. Cada recuerdo doloroso, al procesarse mediante el protocolo, libera una cantidad increíble de energía. Energía que puede dirigirse a la sanación, a la creatividad, al amor. Mi familia no murió en vano. Sus muertes se convirtieron en la fuente de mi poder para ayudar a los demás.
Mohammed comenzó a demostrar habilidades curativas que atrajeron a personas de toda la región. Sus manos emanaban una calidez que aliviaba el dolor crónico. Su presencia aliviaba a los traumatizados. Estableció un centro de sanación gratuito en el desierto, donde beduinos e israelíes se reunían, unidos en su búsqueda de alivio. Para mí, la alquimia del duelo fue un viaje de reconciliación con la pérdida de Miriam. Siguiendo las instrucciones precisas del protocolo, aprendí a visualizar mi duelo como una sustancia oscura y densa en mi pecho. Mediante respiraciones y visualizaciones específicas, comencé a transformar esta oscuridad en luz dorada. No metafóricamente, sino literalmente. Durante una sesión particularmente intensa, mi cuerpo comenzó a emitir un brillo visible. Rebeca, quien documentaba el proceso, grabó el fenómeno en video. Análisis posteriores demostraron que la luz no provenía de ninguna fuente externa. Emanaba directamente de mi piel, en particular de la zona del corazón. La doctora Sarah Mitchell, neurocientífica de Harvard, quien conoció nuestros hallazgos, a través de canales académicos, viajó a Israel para estudiar los cambios en nuestro cerebro. Su descubrimiento revolucionó su comprensión de la neurociencia. Los cambios en sus cerebros no tienen precedentes, nos dijo tras semanas de pruebas. Áreas que normalmente solo muestran actividad durante experiencias místicas profundas o estados cercanos a la muerte permanecen activas permanentemente. Aún más sorprendente, encontramos actividad en regiones del cerebro que creíamos vestigiales, sin función. Es como si los protocolos activaran hardware cerebral que siempre estuvo ahí, esperando el software adecuado. Descubrió que nuestros cerebros producían neurotransmisores en combinaciones nunca antes observadas. El DMT, la molécula espiritual, se producía de forma natural en niveles muy superiores a los normales. Pero también había compuestos completamente nuevos que no pudo identificar. Es como si estuvieras operando con un sistema operativo cerebral mejorado, bromeó, con un tono de asombro genuino. El cuarto principio, la geometría sagrada de la oración, revolucionó por completo nuestra comprensión del poder de las palabras y la intención. Jonas, nuestro exmilitar escéptico, fue quien más se sorprendió con los resultados. Había empezado a practicarlo más por curiosidad que por convicción, pero los resultados fueron innegables. Pasé 20 años en combate, me dijo. Vi cosas que me destrozaron por dentro. Un trastorno de estrés postraumático severo, pesadillas cada noche, medicación fuerte solo para funcionar. Pero cuando empecé a estructurar mis oraciones según las proporciones que Elijah dejó, algo cambió. No gradualmente, sino al instante. Jonás desarrolló un marco de oración específico para la sanación del trauma. Siguiendo las proporciones matemáticas del protocolo, creó lo que llamó un mandala sónico, un patrón de palabras y silencios que literalmente reorganizaba los patrones neuronales del trauma. Al mes de practicar, dejó de tomar medicamentos por completo. Sus pesadillas habían cesado. Más aún, había desarrollado una presencia pacífica que afectaba a todos a su alrededor. Un ejemplo impactante del poder de este principio ocurrió con mi nieto, el hijo de Miriam. A los 8 años, le diagnosticaron una rara cardiopatía congénita. Los médicos insistieron en que la cirugía era la única opción, pero los riesgos eran enormes. Desesperado, construí una estructura de oración específica usando las proporciones del protocolo, centrada en la sanación del corazón. Durante 7 días, al amanecer y al atardecer, recé la oración estructurada. Al 7º día, ocurrió algo extraordinario. Durante la oración, sentí una presencia. Miriam estaba allí,
con sus manos sobre las mías. Juntos, Padre, escuché su voz, y juntos completamos la oración. Al 8º día, llevamos a mi nieto a hacerse más pruebas antes de su cirugía programada. Los médicos estaban desconcertados. La afección había desaparecido por completo. No había mejorado. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El jefe de cardiología pediátrica lo llamó una remisión espontánea inexplicable, pero yo sabía la verdad. La geometría sagrada había reorganizado la estructura física misma del corazón de mi nieto. El 5º principio, la ciencia de la resurrección, fue el más controvertido y peligroso. Acordamos como equipo no intentar resurrecciones humanas. Las implicaciones éticas eran demasiado graves, pero sí experimentamos con plantas y animales pequeños, siempre con profundo respeto por la vida. Rebeca tuvo mucho éxito con este protocolo. Quizás por ser artista tenía una sensibilidad natural al flujo de la energía vital. Empezó con plantas marchitas, progresó con insectos y finalmente logró revivir a un pájaro que se había estrellado contra una ventana. El secreto, explicó, es comprender que la muerte no es un interruptor binario, es un proceso, y durante ese proceso, la energía vital no desaparece instantáneamente, se dispersa gradualmente. El protocolo enseña cómo recolectar esta energía dispersa y reconcentrarla en el cuerpo. El proceso era agotador. Cada resurrección, incluso de criaturas pequeñas, requería una importante transferencia de energía vital por parte del practicante. Rebeca solía quedar exhausta durante días después de una sesión exitosa, pero también relató experiencias profundas durante el proceso. Es como tocar la esencia misma de la vida, dijo. Sientes la interconexión de todo, entiendes que la vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un continuo. Es más, durante la transferencia de energía, a veces percibo destellos de algo, como si la criatura que estoy reviviendo me mostrara dónde estaba al morir. Siempre es un lugar de luz y paz indescriptibles. El 6º principio, el manto de la transfiguración, nos llevó a un fascinante viaje de creación de objetos, de poder. Cada uno decidió crear su propio manto, siguiendo las antiguas instrucciones. El proceso duró exactamente 40 días y 40 noches, según lo prescrito. En Belén, encontramos a un tejedor que aún practicaba los métodos antiguos. Le explicamos que necesitábamos lino de la más alta calidad, tejido a mano. El viejo tejedor, al escuchar nuestra historia, reveló algo sorprendente. Su familia había mantenido la tradición de tejer vestiduras sagradas durante generaciones, esperando el día en que alguien con los conocimientos necesarios viniera a buscarlos. El proceso de creación fue en sí mismo una iniciación. Cada hilo debía ser bendecido, cada nudo debía hacerse con una intención específica. Durante las noches de tejido, manteníamos vigilia, cantando los mantras que prescribía el protocolo. El aire alrededor del telar a menudo brillaba con energía visible. Cuando terminé mi túnica y me la puse por primera vez, la sensación fue indescriptible. Era como estar envuelto en fuego líquido que no quemaba. Cada célula de mi cuerpo respondió. Recuerdos ajenos a mí me invadieron, destellos de otras personas que habían llevado túnicas similares a lo largo de los siglos. Pero lo más impresionante fueron los efectos prácticos. Al usar la capa durante la meditación o la oración, todas las demás prácticas se amplificaron exponencialmente. Sanaciones que normalmente requerirían semanas de práctica ocurrieron en minutos. Visiones que requerían horas de meditación llegaron al instante. Era literalmente tecnología espiritual portátil.
pero es el séptimo principio el que me atormenta y me llama, el que representa la culminación de todo el viaje, la Merkabá del fuego, la posibilidad de la ascensión consciente, de trascender no a través de la muerte, sino a pesar de ella. Las instrucciones están todas ahí, grabadas en piedra antigua, claras y precisas, pero requieren un nivel de preparación, pureza y poder espiritual que pocos en la historia han alcanzado. Elías lo logró y dejó el camino abierto para que otros lo siguieran. Pero el camino es estrecho, peligroso y exige sacrificios que la mayoría no está dispuesta a hacer. Tras meses de practicar los primeros 6 principios, sentí que estaba listo para al menos comprender el séptimo. Las instrucciones comenzaban con una solemne advertencia. Quien busca la Merkabá debe estar dispuesto a dejarlo todo atrás, porque una vez que se enciende el fuego de la ascensión, no hay vuelta atrás. Te conviertes en algo nuevo, algo que no pertenece por completo ni a este mundo ni al siguiente. El protocolo describía un proceso de 49 días de preparación intensiva, ayunos específicos, meditaciones que duraban días enteros, ejercicios que aceleraban progresivamente la vibración celular hasta que el cuerpo físico comenzaba a densificarse. Era literalmente un manual para transformar la materia en energía consciente, pero existían prerequisitos. El practicante debía dominar por completo los primeros 6 principios, debía haber resuelto todos los problemas pendientes en este mundo, y lo más importante, debía haber recibido la llamada, una señal inequívoca de que era el momento de dar el siguiente paso. Hace 3 noches recibí esta llamada. Estaba meditando con mi túnica puesta cuando, de repente, la realidad a mi alrededor empezó a disolverse. Me encontré en un espacio que no era ni físico ni completamente espiritual, y allí, ante mí, estaba Elías. No era el Elías de las pinturas religiosas, ni siquiera de visiones anteriores. Este era Elías en su verdadera forma, un ser de fuego puro y consciente, con una forma vagamente humana, pero compuesto enteramente de llamas vivas que danzaban y latían con inteligencia propia. Sus ojos eran portales al infinito, que contenían en su interior el nacimiento y la muerte de las estrellas. Samuel ben David, dijo, y su voz era como el rugido de 1000 fuegos y el susurro de una vela a la vez. Has encontrado las llaves, has practicado los protocolos, has transformado tu dolor en poder. Pero las llaves son solo el principio. Hay mucho más esperando a quienes tengan la valentía de buscar. Luego me mostró visiones que aún me cuesta procesar. Vi la verdadera historia de la humanidad. Civilizaciones antiguas que dominaron estos principios y ascendieron en masa, dejando solo ruinas enigmáticas. Vi el futuro potencial. Ciudades de luz habitadas por seres que han trascendido la dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Vi el papel que nuestra generación debe desempeñar en esta gran transición. Las herramientas están esperando, continuó Elijah. La hermandad observa. El tiempo de la revelación plena se acerca. La humanidad se encuentra en una encrucijada crucial. Antiguas profecías hablan de un tiempo en el que el fuego del cielo regresará a la tierra, no como un juicio, sino como una oportunidad. Quienes estén preparados se convertirán en faros que guiarán a otros a través de la transformación venidera. Entonces me mostró algo que me llenó de esperanza y terror. Una convergencia cósmica se acercaba. Alineaciones planetarias que crearían condiciones nunca vistas desde la antigüedad. Portales dimensionales abriéndose. La barrera entre mundos se diluía hasta casi desaparecer. Durante este tiempo, explicó Elías, los protocolos operarán con mayor potencia.
Transformaciones que normalmente tomarían vidas enteras podrían ocurrir en meses, semanas e incluso días. Pero también habrá peligro. Fuerzas que se alimentan del miedo y la ignorancia humana lucharán por mantener el statu quo. La hermandad del fuego eterno se revelará para guiar y proteger a los buscadores sinceros, pero cada persona debe tomar su propia decisión. Pero también vi peligro en las visiones, fuerzas oscuras que no quieren que este conocimiento se divulgue ampliamente. Instituciones basadas en el control de las masas mediante el miedo y la ignorancia. Falsos profetas que intentarán distorsionar los protocolos para su propio beneficio. La propia hermandad del fuego eterno, dividida entre quienes creen que la humanidad está lista y quienes creen que revelar demasiado rápido, conducirá al caos. Tienes un papel que desempeñar, me dijo Elías directamente. No es casualidad que hayas encontrado los protocolos. No es casualidad que tu dolor te haya preparado. Eres uno de los catalizadores. Tu historia, tu camino, inspirará a miles a buscar el fuego interior, pero primero debes completar tu propia transformación. Cuando la visión terminó y me encontré de nuevo en mi apartamento, descubrí que mi cuerpo había cambiado. Mi piel tenía una sutil luminosidad. Al mirarme en el espejo, mis ojos tenían una profundidad que antes no tenían, y en mi brazo derecho había aparecido una marca. Una pequeña llama estilizada que brillaba suavemente con luz propia. Durante los días siguientes, empecé a recibir señales. Correos cifrados de remitentes desconocidos con coordenadas. Sueños compartidos con otros miembros del equipo donde recibíamos instrucciones idénticas. Sincronicidades que no podía ignorar. Ayer llegó la señal final. No por medios tecnológicos ni visiones místicas. Simplemente apareció, escrita a fuego en el aire ante mí durante mi meditación matutina. Coordenadas precisas, una fecha, dentro de 3 días, y un mensaje. La primera herramienta te espera. Ven solo, ven preparado. El manto de Elías elegirá a su nuevo portador. Las coordenadas apuntan a un lugar en el Sinaí, no lejos de donde Moisés recibió las tablas. La simetría no es casualidad. Donde Moisés recibió la ley escrita en piedra, tal vez yo reciba el poder tejido en tela. He pasado los últimos 2 días poniendo mis asuntos en orden. He grabado videos explicando los protocolos a detalle por si no regreso. He transferido todos nuestros hallazgos a varios servidores seguros en todo el mundo. Si algo me sucede, la información sobrevivirá. Mi equipo quiere acompañarme, pero las instrucciones fueron claras. Debo ir solo. Rebeca argumentó con vehemencia. Samuel, esto podría ser una trampa. Tú mismo dijiste que hay fuerzas que no quieren que esto se difunda. Jonas ofreció protección militar. Déjame al menos establecer un perímetro de seguridad. Puedo mantenerme alejado, pero lo suficientemente cerca como para intervenir si es necesario. Pero en lo más profundo de mi corazón, sé que este es un viaje que debo hacer solo, como Elías subió solo al monte Horeb, como Moisés subió solo al Sinaí, como Jesús se adentró solo en el desierto. Hay ciertos umbrales que solo se pueden cruzar en sagrada soledad. Sara hizo un descubrimiento de último minuto que apremia mi viaje. Analizando datos astronómicos, ha identificado que estamos entrando en una inusual alineación celestial. Samuel, me dijo con voz temblorosa, los planetas se están alineando exactamente como cuando Elías hizo descender fuego del cielo sobre el Carmelo. Esta alineación ocurre solo una vez cada 3000 años. La máxima oportunidad será en exactamente 72 horas. 3 días. El mismo plazo indicado en las instrucciones.
De nuevo, coincidencias que no son coincidencias. Mohammed vino a verme en 1960 privado anoche. «Amigo mío», me dijo, «las tribus del desierto tienen leyendas sobre el lugar al que vas. Lo llamamos Jabal an-Nar al-Azali, la montaña del fuego eterno. Dicen que ángeles de fuego custodian ese lugar, que la gente común que se acerca sin preparación es consumida, pero también dicen que para quienes llevan la marca del fuego», miró significativamente la llama en mi brazo, «los guardianes se arrodillan». Luego me dio un antiguo amuleto, transmitido de generación en su familia. Este perteneció a mi tatarabuelo, un místico sufí. Dijo que llegaría el día en que un hombre marcado por el fuego llegaría, que este hombre llevaría el amuleto a la montaña, que el amuleto abriría caminos sellados. El amuleto es una pequeña piedra negra con inscripciones que parecen vibrar al tacto. Al sostenerlo, siento una resonancia inmediata con la marca en mi brazo. Por un instante veo un destello, pasillos de piedra que se abren, cámaras ocultas que se revelan y en el centro de todo, un sudario que parece tejido con luz sólida. Pasé la última noche en vigilia con mi equipo. Compartimos nuestras experiencias, transformaciones, esperanzas y miedos. David había avanzado tanto en el segundo protocolo que ahora podía leer textos en idiomas que nunca antes habían existido en nuestro mundo. Rebeca demostró su creciente dominio de la energía vital, haciendo florecer flores con solo tocarlas. Jonas irradiaba una paz que transformaba la atmósfera que lo rodeaba. Sara percibía y manipulaba campos cuánticos con la facilidad con la que se mueven piezas de ajedrez. Mohammed se había convertido en un verdadero sanador, con filas de personas que buscaban su toque milagroso. «Ustedes son la prueba viviente de que los protocolos funcionan», les dije. «Cada uno de ustedes es ahora un guardián de este conocimiento. Si algo me sucede, deben continuar la obra, enseñar a otros, preparar a la humanidad para lo que está por venir. Pero en el fondo, todos sabemos que volveré. Cambiado, sí. Cambiado hasta ser irreconocible, quizá. Pero volveré, porque la visión que Elías me mostró lo dejó claro. El verdadero trabajo apenas comienza». Esta mañana, mientras me preparaba para irme, encontré un último mensaje. No sé cómo llegó a mi habitación, pues todas las puertas estaban cerradas. Era un pergamino antiguo, sellado con lacre, con la misma marca de fuego que ahora llevo en el brazo. Dentro, en hebreo arcaico, estaba escrito: «Hijo del hombre, hijo del fuego. El viaje que hoy emprendes resonará a través de las eras. El manto que buscas no es solo tela e hilo, sino la esencia misma de Elías preservada. Quien lo porta no solo recibe poder, sino que acepta la carga del liderazgo en la gran transición. ¿Estás preparado para guiar a millones a través del fuego? ¿Estás dispuesto a ser el puente entre lo que fue y lo que será? Si es así, ven. Los guardianes te esperan. La hermandad te observa. El fuego te llama. Pero recuerda, una vez que te has puesto el manto, no hay retorno a lo que eras. Solo avance hacia lo que debes llegar a ser. Me voy en 1 hora. Llevo solo lo esencial. Agua, mi propia capa, creada mediante el 6º protocolo. El amuleto de Mahoma y este diario donde lo anoto todo. Si estás leyendo esto es porque de alguna manera mis palabras han sobrevivido y te han llegado. Esto no es casualidad. Nada en este viaje lo ha sido. Si estas palabras resuenan en tu alma, si sientes la llamada de tu fuego interior, entonces debes saber esto. Los protocolos son reales. El poder de Elías está disponible para todos los que se atreven a buscarlo con sinceridad y valentía. Pero es una búsqueda que lo exige todo. Tu dolor debe convertirse en combustible.
Tu ego debe ser consumido. Tu antigua vida debe morir para que la nueva pueda nacer. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido, siempre lo será. El fuego espera.